ver una cosa. Facundo Traverso está en línea. Una pregunta, Facundo. No hay problema. ¿Será que estás registrado tanto en 4R1 como en 4R2 en Classroom? Eso, después déjamelo claro. O sea, yo te tengo oficialmente en algún curso, en uno de los dos, no en los dos. Lo que no estoy, a ver cómo es. Empecé al 4R2. O sea, bueno, por eso, yo creo que, me parece que en el curso equivocado de Classroom tengo tus prácticos. Obviamente no he borrado el usuario para que quede registrado ahí tus entregas, pero em, no, no es un problema mayor, solo que por ahí me confunde un poco. Te encuentro en uno en otro, en uno te encuentro vacío, que es el curso correcto. Entonces digo, pucha, este no presentó nada. Después te encuentro en el otro y digo, ah, caramba, digo, no sé si es la misma persona. Así que ese detalle más que nada, en todo caso, eh, por ahí, cuando voy a la lista oficial, ahí sí me doy cuenta que perteneces a uno de los dos cursos, no que sos del curso en el que me has entregado los prácticos. En todo caso, después sí, te voy a pedir que, por más de que figuren tardíos, me reenvíes al curso correcto para que te figuren, bueno, entregados. Yo ya los tengo registrados, pero sí es importante de que preferiblemente me coincida, porque por ahí me voy a confundir y no sé, voy a decir, no entregó nada, no te voy a encontrar en planilla, eso va a ser una ventaja, pero sería muy importante de que me figure en el curso correcto, ¿sí? Otra cosa les pregunto a todos los que están presentes, no sé si hay gente esperando, a ver, vamos a revisar. Una persona me espera. Tenemos unas 16 personas en línea. Se me olvidó la pregunta. Era. mm, no me acuerdo, se me olvidó. Era un detalle que tenía que ver también con esto de los registros. Em, ya me acordé. Al principio de año, supongo que como había clases diversas, se mencionó, no sé si en el curso de ustedes, pero había varios, por decir, gente de 4R2 que tomaba la clase con el 4R1 o viceversa, gente del 4R1 que la estaba tomando en el 4R2. ¿Es el caso de alguno de ustedes? Facundo es el tuyo. Entonces, eso es lo que no me queda claro entonces en tu caso. ¿Vos estás viniendo al 4R1, sería? ¿Estás asistiendo al 4R1, pero te tengo en 4R2? ¿Así sería? De acuerdo, de acuerdo. No hay problema de que vos tomes la clase en uno u otro lado. Eh, por ahí me cuesta un poco lo del presente, pero si a vos te queda cómodo, no tengo inconveniente. Nada más que quería saber, bueno, qué tanta cantidad era, si es que estaban muy cruzados, ¿no? En tomar las clases. Porque una de las cosas que se habían mencionado por ahí, que es difícil de implementar y yo no la hice, se mencionó entre los profesores y también entre los alumnos, el hecho de, por ejemplo, si la mayor parte tomaba tanto el martes como el jueves, hacer una clase continuada, porque uno ganaría tiempo. Si eso no ocurre, sencillamente, una vez más, no importa en qué clases la tomen, si el martes o en el jueves, mientras vayan al día y estén entregando sus prácticos, que es la parte más importante para mantenerse preparados y cumplir con las exigencias. Esas exigencias son prácticos presentados, ¿no? Entonces, si alguno debe prácticos, no deje de presentarlos, así yo hago la cuenta de fin de año antes de la regularidad y digo, bueno, tiene todo entregado o en un alto porcentaje entregado, 60, creo que era un 70-80%, no recuerdo, depende de regularidad, promoción y aprobación directa. Bueno, entonces lo que quiere decir que todos los que hoy están aquí son de 4R1, nadie de 4R2, ¿cierto?
Bueno, yo en general veía los nombres de ustedes y coincidían con el curso, pero no he sabido si alguien se cruzaba de curso por alguna necesidad. Me hubiera gustado saber. En general supongo que hay pocos. Buenas noches. Buenas noches. No sé quién saludó, pero buenas noches. Bueno, decíamos, una cosa que publiqué ahí el otro día, ha habido una presentación de la IEEE. Creo que hoy tengo más información por si les resulta interesante. La rama de IEEE está organizando lo que se llama un concurso interno para después llevar a un concurso internacional de programación. Esto ya fue presentado. No estoy seguro si han publicado el video. Yo les pregunté en ese día por el video de esta presentación. Se presenta lo que es una rama IEEE. IEEE es la sigla, algo anticuada, pero es la sigla de Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. ¿Sí? Es una organización que nació en Estados Unidos originalmente como organización de los ingenieros de radio y los ingenieros eléctricos. Ellos llaman eléctricos a los que nosotros llamamos electrónicos, y lo que ellos llaman eléctrico de potencia sería lo que corresponde al eléctrico aquí. La rama IEEE es una representación estudiantil. Toda la IEEE es sin fines de lucro. La mayor parte del objetivo de la IEEE es difundir materiales académicos, actividades académicas y actividades profesionales. Entre los profesionales, bueno, casualmente yo soy el presidente de la subsección profesional de la IEEE, y en su momento, cuando era estudiante, hace como 20 años, también fui miembro de la rama, presidente de la rama en algún tiempo, encargado de suscripciones y de miembros y cosas así, y de actividades, ¿no? Entonces, la rama actualmente tiene algunos miembros que se dedican a hacer una serie de actividades que pueden resultarles útiles. Esa actividad útil que en este momento les estoy comentando es el IEEE Extreme. Es un enorme concurso en el que durante 24 horas se la pasan despiertos y programando, resolviendo problemas tras problemas y siendo clasificados en un ranking mundial, ¿sí? Generalmente representan a la propia universidad a la que pertenecen y se forman grupos, tantos grupos como se permitan participar, pueden participar tantos grupos como se quiera, con algún tipo de representante profesional. Es probable que yo sea uno de ellos. Después, bueno, están algunos doctores del CIII, en fin, que también son miembros de la subsección profesional Córdoba de IEEE, y se dice counselor o consejeros de rama IEEE, ¿sí? Aparte de la rama IEEE, supimos fundar también en la época de estudiante el capítulo de ACM, Association for Computing Machinery, que es una asociación hermana de IEEE. Actualmente no tiene representantes, pero bueno, son actividades paralelas, están todas dentro del mismo rubro. La idea de IEEE, como decía, es la difusión de los materiales profesionales y estudiantiles o académicos que le pueden ayudar en la carrera profesional a cada uno de ustedes. Generalmente estas asociaciones siempre requieren algún tipo de mantenimiento o pago para proveerles también de materiales. Originalmente eran los materiales que uno recibía impresos, en su momento era solo impreso. Bueno, con el advenimiento de Internet muchos de los servicios son vía Internet. No hay un servicio neto que uno pueda decir, bueno, pago. De hecho, el costo de la membresía es cerca de unos $27 al año, no es una enormidad, tampoco son 2 pesos para un estudiante. Y uno es miembro oficial de la rama. Entre otras cosas, le permite a uno, de la rama, digo, de IEEE a nivel mundial, entre otras cosas, le permite a uno entrar en contacto con otra gente. Esa es la parte más importante de IEEE, y participar de eventos como este concurso que les mencionaba. En este caso, no me acuerdo bien, me tendría que fijar en los materiales nuevos que me han llegado, a ver si los puedo encontrar. Es un concurso de programación, como les contaba. Hay un concurso interno que se hace previamente, que va a ocurrir este próximo fin de semana, tal vez un poco tardío el aviso, pero aún así tenía intención yo de comunicárselo para que alguno de ustedes, si les interesa participar de este evento de concurso interno. El concurso interno no hace falta ser miembro de IEEE, por el contrario, solo tener ganas de participar. Más que nada por un lado, este concurso interno está hecho para que ustedes ganen experiencia enfrentándose a problemas cada vez más complejos en diversos lenguajes. Pueden usar C, C++,
Pascal, Ruby, Lisp, Python, Scala, no me acuerdo si Julia, en fin, es una enorme lista, hasta COBOL incluso, uno de los lenguajes más viejos del mundo. Se realiza, decíamos, internamente este fin de semana, y el concurso internacional me parece que va a ser como en un mes. Que es lo que, Mariano Batkov bueno, vos Mariano estuviste presente ese día, ¿no? Este me parece que Sí, solamente profe, ahí es mandé información. el link ¿El viejo evento o es el nuevo? este sábado. No te escuché, perdón. A ver. Que ahí mandé el link para inscribirse al torneo de este sábado. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Entonces, bueno, este es el enlace. Yo lo estaba buscando recién en mi correo, no llegué a encontrarlo. Mariano, que ha estado presente en esa charla. Y bueno, estimo yo que Mariano participará. Fíjense que aquí uno se preinscribe. Este torneo va a ser el sábado, ¿sí? El sábado, desde las, a ver, ¿cómo sería? 9 de la noche del sábado hasta el día siguiente sería. No me acuerdo ese detalle, Mariano, si vos te acordás. ¿Sería así? Sí, es desde el sábado a las 9 de la noche hasta las 0:30 horas. Son 3 horas. 3 horas. De acuerdo. Entonces, en este evento son 3 horas solamente para que ustedes se enfrenten al sistema en el cual uno carga los programas y se enfrenta a diversos problemas. Es para un entrenamiento. Si acaso después no les interesara o no pudieran participar del evento internacional, no importaría. Lo que sí importa es que ustedes utilicen herramientas como estas para prepararse en programación de muy diversos lenguajes, como recién les decíamos. Y por otro lado, sí, muy probablemente enterarse de las actividades de la rama, contribuir a ellas o beneficiarse de ellas participando como un asistente, ¿no? Así que les recomiendo aprovechar este pequeño evento de 3 horas. Puede serles interesante, puede tal vez diversificar en cuanto a las cosas que ustedes manejan, las cosas que a ustedes les puede resultar interesante. Descubrir, por un lado, este tipo de eventos. No son el único evento, este en particular es el que organiza IEEE, es uno de los más grandes que existen, pero hay muchos otros eventos que no están relacionados exactamente con IEEE, también son concursos, a veces de diseño, a veces de programación, a veces de, bueno, como un concurso que recientemente ganaron algunos alumnos con dirección de gente e ingenieros de UTN en áreas de nanosatélites. Hay una propuesta de nanosatélites, está publicado en la página, después véanlo. Algunos son estudiantes, algunos otros son colaboradores porque son del Club de Robótica. Presentaron una propuesta de nanosatélite que ganó como propuesta para, yo no estoy seguro, pero creo que es implementar, ¿no? Y lanzarlo al espacio. Bueno, cosas como esas, cosas como este torneo, y muchas otras actividades que pueden beneficiar a ustedes en este periodo de formación. Ustedes sugiero que aprovechen cualquier tipo de estos eventos que son extracurriculares, pero que les pueden ayudar muchísimo, ya sea en profundizar académicamente o mejor aún a profundizar profesionalmente en algunas áreas que les van a venir muy bien, ya sea para sus trabajos actuales o para sus futuros trabajos, ¿no? Entonces, tienen ahí el enlace, lo ha pegado recién Mariano, capaz que después lo pegue yo en el Classroom, para que puedan, el que quiera aprovechar estas 3 horas, no pierdan nada. Yo diría que al menos asistan, y si no les salen unos cuantos programas no importaría, pero sería muy importante que conozcan del evento, vean la metodología, y esos sitios quedan abiertos para entrenarse. Entonces son muy útiles para ganar habilidad programando en lo que sea, sobre tipos de problemas. En general son problemas de ingenio, no podría decir que son específicamente problemas de una sola área, lo cual, bueno, demanda la cabeza y ayuda a que uno practique y se entrene, ¿no? Eso por lo pronto. Por eso les había pegado yo originalmente en el Classroom un par de avisos, tardío porque no me enteré a tiempo de la presentación, pero tienen ustedes ahí para ir directamente a esas 3 horas de este sábado y participar. Al menos pueden, tal vez, probablemente participar como observadores, cómo se desarrolla esto, en qué consiste. Y más adelante, si, según dicen aquí en este pequeño torneo, si ustedes resultan de los buenos, los pueden llegar a premiar, es una forma de decir, con una membresía. Les van a pagar la membresía, porque lo que van a querer es que ustedes participen en ese torneo internacional para ver, bueno, tratar de salir
lo mejor que se pueda, representando a nuestra facultad, a nuestra rama, a Córdoba, en fin. ¿Sí? Así que se los recomiendo. ¿Alguna pregunta, consulta tienen por ahí? No sé si Mariano quieres decir algo más, si sabes algo más sobre este evento. Creo que el torneo se hace por HackerRank, ahí está el link. Y nada, lo mismo que usted dijo. Creo que recién lo pasaba también en el grupo de Telegram. Ah, bueno. Pero eso nomás. De acuerdo. Sí, creo que uno, me parece que de alguna manera, aún participando, digamos, uno también asiste al evento, ¿no? Pero está orientado probablemente a buscar los mejores talentos, lograr que haya participación suficiente y tener más de un grupo participando en el verdadero concurso de acá a un mes, me parece que estaba. Se me olvidó ahora, pero lo podemos buscar rápidamente. Extreme. Bueno, ese concurso es mucho más exigente que estas próximas 3 horas del fin de semana, como les decía, dura 24 horas, ¿no? Si se duermen, bueno, uno pierde un par de horas, pero la idea es que el grupo en sí logre responder durante 24 horas. Todos sus competidores estarían durante 24 horas entregando soluciones. No me acuerdo en tal la fecha, bueno, por ahí la vi. Acá está, marquen su calendario el evento. A ver, veamos. Se requiere ser miembro de IEEE, por eso es que aquellos que no sean miembros, si llegan a tener un buen desempeño en este evento, bueno, los premiarían para participar, ¿no? El 24 de octubre. ¿Qué fecha estamos? ¿No? Tenemos casi 2 meses, un poquito menos, mes y medio, una cosa así. No está mal, es un buen tiempo para prepararse. Por ahí tienen, este es el sitio de IEEE Extreme. Ahí dice más o menos la cantidad de equipos, 4.000. Cantidad de personas es mucho mayor, ¿eh? Ahí está, cerca de 10.000 participantes, 600.000 compilaciones. No me acuerdo si había un enlace para entrar al entrenamiento, a ver si lo puedo mostrar. Check it. Practice, acá está, Practice Community. Practice Community. En este caso es la Computer Science Academy. Bueno, un sitio de tantos. Hay muchas empresas relacionadas con esto, así que en muchas de estas empresas, HackerRank es donde se hace el concurso, también sirven como empresas de reclutamiento de gente. Porque de hecho la gente que está mucho mejor preparada y sale en estos rankings pueden recibir oportunidades de trabajos en línea, ¿no? Bueno, como digo, es una forma de prepararse. Por acá tenía, a ver, acá, no me acuerdo si era este. Mariano, ¿vos lo probaste? ¿Sabrías decirme dónde estaba el enlace para entrar a probar? No lo probé yo. Bueno, acá está. Es este entonces, ahí ya les muestro. Aquí en CS Academy Archive les abre este. Aquí tienen, fíjense, una enorme cantidad de ejemplos para hacer. Eso les da un patrón de trabajo, supongamos que fuera, no sé, cosas como, bueno, hay de todo, ¿no? Permutación de palabras, qué sé yo. Vamos a ver, dice ahí que es fácil, así que yo también bueno, aquí tendría que entrar con Google, por ejemplo. ¿Sí? Algunos usuarios de esos reconocidos, y se los hacen un usuario de entrenamiento. Ven ahí me tiro un patrón, el patrón no resuelve el problema, ahí estoy viendo la solución en C++, ¿no? Mejor dicho, tengo instalado, quiero decir, el compilador que me analizaría mi texto sería de C++. Y ahí tienen todos los lenguajes en los que se puede programar la prueba, ¿no? Algunos lenguajes de más alto nivel tienen, bueno, otro tipo de calificación para los tiempos que toman, por ejemplo, los Python. También hay Fortran, Lua, el C puro. Y les muestro un patrón para C. No es la solución, ¿no?
hay que hacer esto que se dice acá, debe resolver los casos principales, debe dar con un cierto formato, se le hacen una enorme cantidad de pruebas y rápidamente el compilador y el sistema les va entregando resultados. Bueno, está muy bueno para entrenarse en programación en el lenguaje que sea, que esté dentro de la lista, hay hasta Octave, sería similar a trabajar en MATLAB, ya que es libre, Ada, está COBOL, bueno, en fin. Si conocen un poco de lenguajes, ahí hay algunos otros que pueden ustedes aprovechar para sacarle punta al lápiz y mejorar en ello. Sin duda los más recomendables para ingenieros electrónicos son C, C++, Python, algún otro puede ser, no está de más. Pero no menos que C, C++, que es universal en nuestro ámbito de sistemas embebidos y programación. En fin, entonces eso les recomiendo como herramienta de entrenamiento, y ni qué decir que si quieren pueden participar del pequeño torneo de 3 horas pronto, este sábado, y si todavía les interesa más pueden llegar a participar en las 24 horas internacionales, en cerca de un mes y medio. Bueno, eso por pronto. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún otro detalle de lo que me quieran mencionar, consultar? Bueno, les he dejado una guía, ya habíamos hecho una introducción a los temas. Creo que la habíamos terminado, me refiero al repaso de la guía en forma teórica, ¿no? Sobre, a ver, acá, los materiales comunes. Les había dejado, reemplacé un archivo viejo que antes estaba disponible ahí, supongo que no lo han llegado a ver porque no habíamos comenzado a verlo en clase. Sería este, ¿no? Este. C3, máquinas asíncronas o CR. Tiene los C de hecho para que pueda ser más fácil de encontrar algunos temas. Está hecho a partir de una fotocopia que tengo yo de un libro que está en la biblioteca. Está muy lindo el libro, se llama así, ¿no? Problemas resueltos de máquinas eléctricas. Tiene todos los temas de máquinas eléctricas principales, transformadores, varios tipos de motores. En particular solo he sacado el de corriente alterna, también está el de corriente continua, si quisieran usar a partir de ese. ¿Cuál es el problema ahora? Ese libro está en biblioteca, no hay acceso. No lo conozco en PDF, esto es una fotocopia que yo saqué, que la escaneé. Inicialmente le había sacado una foto, pero se la vi muy fea. Escaneado salió mejor, tiene de todos modos algunos detallitos con los gráficos. Había hecho una serie de correcciones, esto ya lo hemos visto, ¿no? En la clase pasada, las correcciones. ¿No hemos charlado Sí, las correcciones? ya lo vimos eso, profe. De acuerdo. Entonces, lo más importante sería, decía yo, que ustedes se hagan un resumen sobre esta guía, que a su vez es un resumen teórico. Lo que pasa es que la guía suele hacer lo que muchas guías de práctico hacen. Hacen un condensado de todas las ecuaciones principales, ¿sí? Y muchas de esas ecuaciones son deducibles de las otras. Ustedes tienen completa libertad de elegir deducir las ecuaciones o tratar de memorizar todas. Como les decía, yo no soy bueno memorizando tanto, no significa que uno no tenga algo de memoria para tener que estudiar un tema nuevo o un tema recurrente. Algo de memoria hay que usar, pero prefiero a veces acordarme de algunas fórmulas principales. Mi recomendación era usar un poco más de subindexación, porque algunas me parecieron confusas. La n suelta y la f suelta parecen referirse al mismo elemento, y no son el mismo elemento. La f suelta se refiere a la frecuencia de alimentación del sistema, es decir, si tenemos 380 disponible, esa es la frecuencia de los 380. En cambio, el n era la frecuencia del eje motor, es decir, el eje mecánicamente girando estaba medida en el n en RPM. Yo le había puesto por algunos otros libros y otras referencias m por n motor o eje motor. Esta ecuación le encontré un errorcito, un error menor. Tiene dos errores en realidad. Una que está en RPM y está referida a la frecuencia. Una de dos, o está toda en n o está toda en f. Guarda con eso, ¿sí? Esta ecuación no está bien, hay que corregirla. O toda en n, es decir, RPM rotor, es decir, del campo magnético rotor, es la diferencia entre el campo magnético del estator y el movimiento mecánico del eje motor. ¿Sí? Esa es la diferencia. La P que sale ahí, que es pares de polo para este apunte,
También pueden llegar a subindexarla si lo quieren, porque hay algunos libros que usan P para número de polos, no para pares. Tengan cuidado, va a aparecer un 2 extra en alguna forma, ¿sí? Entonces pueden escribir las fórmulas en N, en F o en omega, ¿sí? En N, en F o en omega. Guarda con las conversiones. 2πf, esa es clásica ya para nosotros. La que no es tan clásica a veces es andar traduciendo desde RPM a Hertz, ¿no? Que es dividir en 60. Hasta ya es evidente, pero por ahí eso de las confusiones que suelen pasar cuando uno está calculando y no se ha fijado en ese tipo de conversiones. Así que pueden ustedes elegir N, F o omega para sus ecuaciones. Aquí una vez más, el deslizamiento estaba definido en función de RPM. Pueden también definirlo en función de las omegas o de las Fs, ¿no? Y a las F, bien subindexadas, me parece que son más fáciles de recordar. Yo siempre recuerdo el deslizamiento como la relación entre el campo magnético del rotor y el campo magnético del estator, que me parecen dos conceptos más fáciles de relacionar que la diferencia. La diferencia es deducible de los aspectos mecánicos de esos campos y el eje mecánico del rotor, pero a veces no se hace tan evidente. De todos modos, pueden tener ustedes la resta a mano, es decir, memorizada, ver que esa diferencia entre el campo del estator y el eje motor es la diferencia a la que hacemos referencia con la frecuencia del campo magnético del rotor, ¿no? La FR es F del estator menos F equivalente del eje motor, o en omega si lo quieren. La otra ecuación que tenía un errorcillo menor es esta, es FR igual a S por F sub E de estator, ¿no? ¿Sí? De estator. Y la que no aparecía en este apunte y la tuve que apuntar es esta. La frecuencia del estator es la frecuencia original de alimentación dividida en la cantidad de pares de polos, ¿sí? Si hay dos pares, como es el caso de solo un juego de bobinas, tenemos que la frecuencia es la misma en ambos, ¿sí? Porque sale un par, uno, ¿sí? Es decir, directamente la misma, ¿no? Frecuencia estator que la frecuencia de alimentación, ¿sí? Bueno, esos detalles eran importantes, eso sí se los apunté ahí. Si descubren alguna cosa más, bueno, ahí yo me olvidé de ponerle la FE en mis notas, ¿no? Pueden de todos modos ver aquí que se corresponde con FE ahí, ¿sí? Cuando hagan este reemplazo se van a dar cuenta. El circuito equivalente no está mal dibujarse uno como este. Pueden tener o la XRS y la ERS, que son estas ecuaciones de aquí, o reemplazarlas por sus equivalentes SER, SXR, ¿sí? También está dibujado así, creo que... ¿Dónde fue que lo dibujaron así? Bueno, aquí le estarían faltando las S, ¿no? Se está sin referir, estarían faltando las S. No es un error, sino que está referido al rotor directamente, ¿sí? A partir de ahí se saca todo lo demás. La corriente sale de ese circuito, ¿sí? Pueden plantearla de manera directa desde el circuito equivalente. A partir de la corriente, ¿qué otro detalle también? La R de carga. La R de carga aparecía introduciendo una... aquí, si ustedes hacen un poquito de álgebra acá, aparecía la tal R de carga, ¿no? Se los escribí la vez pasada, pero pueden ustedes reencontrarlo al hacer su resumen. Después otro punto a referir, bueno, fíjense que este es el modelo final. El modelo final tiene ROE, es la acumulación de resistencias de estator y rotor. RC va a aparecer siempre y cuando haya un deslizamiento. Fíjense que depende del deslizamiento, y si el deslizamiento es 1, desaparece. El deslizamiento 1 aparece cuando no se está moviendo el rotor. El XOE es, sin duda, el acumulativo de las fugas de estator y rotor. Inductivo. ¿Qué más? RHX-mu, bueno, la rama paralela equivalente del núcleo. RH es pérdidas y el XMU es el único que representa energía transferida, ¿sí? Todas las demás serían pérdidas de fuga en el SOE, pérdidas resistivas en el ROE, pérdidas resistivas en el RH, ¿no? En cambio, el RC, recuerden siempre, acá está reflejado, ya por eso tiene el prima, el RC siempre representa la energía que finalmente llega al eje motor que se mueve, ¿no? Si estamos usándolo de motor, ¿no? Ustedes inyectan energía, el eje motor termina girando a la velocidad que corresponda y esa velocidad se ve reflejada en el valor de RC'. Así que la potencia disipada en RC' es siempre la potencia útil disponible en el eje rotor, ¿sí? De todos modos, este puntillo tiene consideraciones de potencias de pérdida. Las potencias mecánicas a veces no están disponibles, están contempladas en un apartado teórico que tiene ahí, pero generalmente los ejercicios no lo tienen disponible.
Así que la recomendación es, eh, háganse un resumen de lo principal, característica par deslizamiento, esto una vez más. La ecuación original está escrita, bueno, no la escribí como la original, pero estaría despejada, fíjense, sería torque motor o torque rotor, potencia de rotor sobre omega R. ¿Sí? Esta ecuación es física, es omega, velocidad angular, por torque igual a potencia activa, ¿no? Esa ecuación se puede despejar siempre que tengan las otras disponibles. Bueno, los pares están definidos en función de alguna serie de situaciones. Una de las evidentes son el par de arranque, cuando no tiene movimiento o cuando S es 1. Lo pueden evaluar a partir del par definido de la ecuación omega t igual a P. Y el par máximo. El par máximo es esa curva, así que una vez más habría que sacarle la derivada, en fin. Bueno, para no hacer eso pueden ustedes recordar esta corta ecuación. Y esa corta ecuación del deslizamiento referido al torque máximo, introducirla en la de torque. Les va a salir una vez más una ecuación más simple que esta, porque esta tiene el 3 por estar referido a una fase de equivalencia. Tiene el 4pi por ser el 2pi del 2πf. Tiene el 60 por estar en RPM y tratar de convertirlo. Bueno, no hay demasiadas conversiones de por medio. Esto expresado en forma parcial, porque está en el circuito equivalente. Tenemos esto, no es otra cosa que el Z, ¿sí? Y esto en cambio es la resistencia que se queda fuera del Z. Bueno, cosas por el estilo. Régimen de funcionamiento. Las potencias correspondientes a cada régimen de funcionamiento. Arranque de los motores. Hay una serie de pocos arranques contemplados. Está el arranque directo, similar al torque, o sea, similar a la situación de torque de arranque cuando no se está moviendo, así que también se deduce de ello. Arranque por inserción de impedancias estatóricas. Algún problema se refiere a esto, es sencillamente introducir en el circuito equivalente una resistencia extra. Este es contemplando una M conocida de un autotransformador, ¿sí? Para bajar la tensión con la que se alimenta el motor. Arranque estrella triángulo, bueno, lo hemos mencionado varias veces. El arranque estrella triángulo tiene este factor, esta es la parte importante. Miren, aquí está la parte importante. La relación de corrientes de estrella triángulo es de 1/3. Entonces la corriente que insuma en el arranque es 1/3 menor. El torque de arranque, por lo tanto, también es 1/3 menor. Hay una relación de torque, ¿no? Esas son las contemplaciones y la razón por la cual se hace en arranques simples, a veces los arranques estrella triángulo. Están gobernados más que nada por un centrífugo que después de un pequeño tiempo, el centrífugo abre una llave y esa llave interconecta ahí, ¿sí? Pasa de estar en estrella, desconecta la estrella, conecta el triángulo, ¿sí? Esta es la delimitación. ¿Qué otro detalle? Organización de resistencia rotórica, ya lo dijimos, es introducir resistencias en el circuito equivalente. La relación de potencias son demasiadas ahí, muchas están referidas a situaciones no disponibles en la mayor parte de los problemas. Generalmente son las mecánicas las no disponibles. Hay un par de potencias que son las importantes, diría yo, que son. ¿Dónde estaban? No, esto ya están los problemas resueltos. Bueno, está antes el resumen, no dejen de contemplarlo, ¿sí? Bueno, y acá hay problemas para resolver. Están resueltos, así que inicialmente les recomendado, traten ustedes de tratar de plantearlo por su cuenta, leer la consigna. Si no le encuentran la vuelta todavía, vayan leyendo la solución. Después ya les van a entrar a salir y después sí se van a poner ustedes el desafío de leer un problema cualquiera avanzado. Supongamos que me dice, voy a ver este problema. El 3-3. Bien, tengo estos puntos de partida, a ver si y algunas cosas les saldrán, otras cosas faltarán un poco más de práctica. Pero tienen todas las soluciones, espero que les sirvan de guía para practicar, ¿sí? Algo de esto tomaremos en el parcial segundo, junto con algo de la resolución de motores de corriente continua y alguna parte del modelo completo de control del motor de corriente alterna, ¿sí? Así que esos son los temas principales de nuestro futuro parcial, que será un par de semanas antes de la última clase, ¿sí? Esa es nuestra perspectiva de evaluación y de temas pendientes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algún pedido? Dígame.
Bueno, podemos ver algún ejercicio paso a paso. Déjenme cerrar mis cosas acá. Teníamos, bueno, voy a abrirlo de manera directa del PDF y lo vemos de ahí. Vemos al menos los, no sé, uno o dos problemas y pasaremos al otro tema que también tenemos pendiente, que es el de el modelo. Bien, vemos el 3.1, que se supone que es un problema simple. Veamos de qué se trata. Dice un motor de inducción trifásico, desarrolla un par en el rotor de 100 sobre pi newton metro. Recuerden que un par, torque, cupla, momento, motor, ¿sí? Son todos sinónimos y se refieren a newton por metro en forma vectorial, ¿no? Newton cruz metro sería el término correcto. No es lo mismo que newtómetro, que corresponde a, se me olvidó el concepto de trabajo. O sea, la unidad parece la misma, no es la misma, ¿no? La unidad de trabajo, newton por metro, no corresponde a newton cruz metro, que es un par o torque. Recuerden que en este caso se supone que tenemos una palanca, que esa es la longitud que tenemos contemplada dentro de newton por metro, y la fuerza que se está ejerciendo. Entonces tenemos una fuerza por una palanca, ¿sí? No una fuerza colineal con la distancia, que también nos daría 100 sobre pi por newton, newton metro, una fuerza colineal. Pero en ese caso la fuerza colineal hubiera hecho, ese tramo lo hubiera recorrido, ¿sí? En ese tramo hubiera recorrido esta fuerza. Si hubiera recorrido una fuerza de 100 sobre pi, newton, sobre un metro, hubiera sido equivalente numéricamente. Tengan cuidado con eso. Entonces estamos hablando de un par en el rotor, medido como un torque, cupla, momento motor, par motor, de 100 sobre pi, newton metro, ¿sí? Recuerden que ahí ese pi está puesto a propósito para quitarse un pi de encima cuando aparezca en alguna de las ecuaciones. No, no son valores fáciles de encontrar si uno no trabaja con mediciones directas de torquímetros en máquinas, ¿no? Bueno, la velocidad fue medida en RPM y dice que tenemos un torque de tanto a RPM de 1485, ¿sí? Dice que las pérdidas por efecto Joule en rotor son iguales a la del estator por el mismo efecto, ¿sí? Aquí, fíjense que hay un esquema de, bueno, ya está parte de la resolución, pero es para que ustedes vayan recordando los nombres que utiliza este apunte. Pérdidas por Joule, o potencia insumida resistivamente, sería la P sub JE para estator, R para rotor, ¿sí? Y dice que son iguales, ¿no? La PJE igual a la PJL. Calcule, despreciando las pérdidas en el hierro. Las pérdidas del hierro, ¿cuáles son? Las de la rama paralela. Es la RH que hubiéramos dicho. La RH de la rama paralela, fíjense, le dice, despreciándola, no tenemos datos, o da lo mismo si está presente y tuviéramos los datos. No la tenemos en cuenta. Nos pide, calcule, despreciando las pérdidas en el hierro, la potencia absorbida por el motor, ¿sí? La potencia absorbida por el motor. Bien, ante ese pequeño panorama y algún pequeño indicio ahí, ustedes pueden ver la solución abajo, pero antes que hagan eso, si es que no lo han hecho ya, ¿cómo resolvemos este problema? Repasemos un poco. Nos han dado un torque, nos dieron un torque, una velocidad. En este momento tenemos ese torque y esa velocidad sobre el mismo eje rotor, ¿sí? El eje del motor, ¿no? El eje motor
el eje, bueno, de lo que se llama como también el rotor. Generalizando sería motor, especificando sería rotor. Las pérdidas por efecto Joule son las mismas que las pérdidas por efecto Joule, perdón, en el rotor que en el estator. Entonces la PJE es igual a la PJR. ¿De acuerdo? Pérdidas en el hierro no se contemplan, así que de todas estas creo que esa, la del hierro, se llama P sub H, ahí la tienen entre la lista, P sub H, no se contempla. Lo que nos deja con cuáles son las que podríamos llegar a calcular o deducir de esa situación de funcionamiento del motor. ¿Sí? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué ecuación nos relaciona los datos que tenemos? Fíjense que solo tenemos dos datos, ¿no? Velocidad y torque. ¿Qué podemos encontrar con velocidad y torque? Hacemos un concurso, escriban en el chat lo que proponen ustedes. Tenemos velocidad y torque, nos piden potencia. ¿Qué podemos calcular con velocidad y torque? Escriban en el chat, si quieren, lo que ustedes proponen. Nadie propone nada. Juan Cruz, ¿una propuesta? Bueno, les sugerí que no vean la solución, pero no les prohibí que vean las fórmulas anteriores. Miren un poco las fórmulas. Dale, dale. Vamos a verlo. De hecho, tal vez no está escrita tal cual, pero la que los relaciona, torque y velocidad, es potencia. Lo que debemos buscar es la potencia. Miren ustedes, a ver si estaba escrita, no sé si me la pasé ya. Bueno, ecuaciones como esta, ¿no? Pero vamos a las específicas. Esta. Torque en el rotor, potencia en el rotor, velocidad en el rotor. Esa yo la suelo escribir como omega T igual a P, ¿no? T por torque en vez de C de cupla que usa ahí. Le llamo par y pone la C de cupla. Bueno, qué sé yo, hay un poco de diversidad de notaciones, ustedes tienen que manejarlas, ¿no? Entonces la omega T igual a P, ¿no? Omega la tenemos o la deducimos del RPM, no sería otra cosa que esa fórmula que está ahí, ¿no? 2pi sobre 60 por el n que nos dieron. Ese es el n motor, yo les llamé n motor, si quieren llamarle. No pueden llamarle n rotor, recuerden que n rotor sería la del campo, n motor sería la del eje motor, ¿no? Entonces, de ahí van a obtener la potencia en el rotor, ¿sí? Ahora, ¿qué es la potencia en el rotor? ¿Qué es la potencia en el rotor? La potencia en el rotor es la potencia atribuible, también está escrita aquí en la piscina, si no la tienen aquí abajo, la potencia atribuible a la IR', ¿sí? La potencia atribuible a la IR', ¿sí? Ahora, esa IR' se puede reescribir, ahí está reescrita, o también aquí la pueden tener, en función de la RC', ¿sí? La RC', fíjense que ahí figura la RC'. Y la RC' es la que nos dice cuánto es la potencia aprovechable en el eje motor, ¿sí? Cuánto es la potencia aprovechable en el eje motor, ¿sí? Entonces, de toda esa cadena de cosas, a fin de cuentas, la que desconocemos es la IR. Está reflejada, por eso tiene el apóstrofe, ¿no? La IR, aquí también la tienen, la IR, ¿no? Entonces, de ahí la pueden sacar, ¿no? Creo que ahí puede ser que me haya olvidado el cuadrado, puede ser que en mi nota de lápiz falte el cuadrado, pero acá están los cuadrados, ¿sí? Ahí están completas. Nada más que yo las escribí con las omega, lo que sí me olvidé es el cuadrado ahí en mis notas de lápiz. Pero tomen esta de referencia y eso es lo primero que podemos obtener. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Deberíamos encontrar que encontramos la potencia rotor, a partir de la potencia rotor podríamos deducir la IR',
¿sí? La IR'. ¿Cómo? Bueno, la potencia de disipación de pérdidas en rotor y estator es la misma. Igual en las ecuaciones de potencia de pérdida de estator y rotor, fíjense, esas las tienen en la etapa de potencia, ¿sí? A ver, no sé si estaba después o estaba antes, eso no lo marqué yo, no, capaz que estaba antes, ¿no? Acá estaban, sí. Entonces tenemos la potencia R es potencia útil más potencia mecánica útil, ¿no? ¿Sí? Entonces esa, bueno, después la pueden ver, pero no es posible deducirla. Tienen esta ecuación, ¿no? PR es 3RC' por I cuadrado de R' también, ¿no? Y ahora, la RC', fíjense que tenemos esto, ¿sí? Y de deslizamiento, ¿cómo lo averiguamos? ¿Cómo lo averiguamos? Bueno, el libro sí hace una suposición, creo que son motores de dos polos. Eso sí lo van a tener que ver ahí en el propio libro, en la solución. Creo que hace la suposición de que los motores son de dos polos, no me acuerdo bien si era de dos polos o de dos pares, hay que fijarse más abajo. Y entonces calcula la frecuencia a partir de la F que supone. F debe ser de 50 Hz, a partir de la F calculan ustedes el omega del estator. Una vez que tienen el omega del estator con el omega del rotor, que lo tienen por la ecuación de recién, el omega mecánico del rotor, encuentran el deslizamiento. Al encontrar el deslizamiento encuentran la RR', ¿sí? Una cadena hacia atrás que hay que ir haciendo, ¿sí? Entonces, repito cuáles son las pautas. Nos han dado una velocidad mecánica y una cupla en ese mismo eje. De ellos podemos deducir la potencia que tienen ustedes disponible en el eje motor, ¿sí? Pueden deducir la potencia que tienen disponible en el eje motor. Ahora, la potencia disponible en el eje motor se puede averiguar en función de las ecuaciones de potencia que ustedes ya conocen, ¿sí? Si tienen los datos de tensión o si tienen los datos de corriente, podrían sencillamente sacar lo que le falte por averiguar. Entonces, para averiguar la IR, ¿sí? Primero deberíamos despejar la RC'. A su vez, la RC' está compuesta de la RR', ¿sí? Que va a ser la misma que la R del estator, porque son la misma, bueno, una reflejada, la otra directa, porque las potencias son iguales. Fíjense que está la PJR, ¿sí? PJR y la PJE, ¿sí? Entonces, esta resistencia y esta resistencia van a ser idénticas, salvo por el reflejo, ¿no? El reflejo es el único que las diferenciaría. Y estas corrientes van a ser la misma una vez más, ¿sí? Esas corrientes van a ser la misma una vez más. Así que de los regímenes de trabajo del motor, que en eso suponemos que F es 50 Hz, la cantidad de pares de polo, bueno, hay que ver qué sugiere el problema, pero yo creo que suele suponer siempre dos pares, me parece. Creo que siempre usan los motores de dos pares, porque es típico, no recuerdo si era eso. A ver qué decía. Casi todos los problemas utilizan el mismo tipo de motor. No es algo que sea siempre lo mismo, pero el deslizamiento está pensado. Ah, claro, acá está. El RPM son siempre 1500. Tienen que ustedes ver ahí que creo que siempre es el RPM correspondiente a un tipo de motor de una cierta cantidad de polos, ¿sí? De una cierta cantidad de pares. Salvo ese detalle, es el único detalle que no se menciona ahí, que se da por supuesto, porque en todos los problemas que realiza el libro está suponiendo un tipo de motor y con una cierta cantidad de polos, ¿sí? Salvo ese detalle, las demás ecuaciones salen de este plante. Ecuaciones de relación de torque, velocidad y potencia. Esa que les decía yo, omega t igual a P. A partir de ella tienen que ir a las de potencia. Fíjense que las de potencia tienen potencia en función de la resistencia del estator, potencia en función, estas son de pérdida, ¿no? De la resistencia del rotor, ¿sí? ¿Qué otro detalle era? Aquí tenemos en la RC', ¿sí? Acá tienen ustedes la potencia en la RC'. Esta es la potencia útil. ¿Cómo sacamos la potencia no útil, la de pérdida? Averiguando el deslizamiento. ¿Cómo averiguamos el deslizamiento? Salvo por la suposición de la máquina, supongamos que fuera, ahora no lo he calculado, pero supongamos que fuera RPM, ¿cuántos serían? 50 Hz. 50 Hz. ¿A cuánto corresponde 50 Hz si fuera la velocidad del campo de estator? 50 por 2pi, no, para sacarle en RPM, ¿no es cierto? Tenemos que multiplicarla por 60. 50 por 60, estamos en los 3000. Bueno, se supone que son de dos pares de polo. 3000 en 2 son 1500 RPM,
1500 RPM y 1485 RPM, les va a dar el valor de deslizamiento. Cuando tengan el valor de deslizamiento, despejan ustedes la RR'. Con la RR' obtienen la potencia de pérdida de PJR, que es equivalente a la de PJE. Con lo cual pueden decir RE y RR' son la misma. ¿Sí? Esa sería la cadena de cálculos que debemos hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos a mirar la solución. Vamos. Estamos acá. Bueno, tenemos el esquema de potencia, ¿no? Ese esquema de potencia, después de hacer unos cuantos ejercicios, se lo van a comenzar a acordar. Potencia mecánica disponible más la potencia útil igual la potencia en el rotor, más la potencia de pérdida en el rotor, equivalen a la potencia, se me ha olvidado el nombre de T, pero bueno, es la potencia atribuible a los aspectos del rotor. Dentro de esa potencia, sumada a la potencia de pérdidas del estator, más la potencia de pérdidas en el hierro, conforman la potencia absoluta que ha sido entregada al motor. No todas esas potencias son averiguables o en el problema a veces no está disponible. Tenemos entonces torque motor y RPM. De ahí sacamos la potencia rotor. ¿Sí? La potencia rotor, bueno, es una cierta cantidad. No nos interesan exactamente las cantidades, sí nos interesa de que el planteo sea el que decíamos recién, que es el correcto. Potencia rotor igual a la ecuación, la que dije hace un rato, omega T. Omega está llevado a n en esta ecuación, así que por eso aparecen todos. 100 sobre pi, por 2pi sobre 60. Ha sido transformada para llevarla en realidad a omega, ¿sí? O viceversa. El torque llevado con el valor correspondiente a esta ecuación. Ahora, no recomiendo nunca, y en mis parciales, antes de los parciales se lo he dicho, que ustedes hagan ecuaciones así que no indican las unidades. No solo porque ustedes no van a poder verificar si están bien planteadas, sino porque además no suelen ser indicativas de lo que están calculando. Si me parecen ecuaciones sueltas así, muchas veces esos números coinciden con otras cosas y yo no sé a qué atribuírselo. Necesito siempre ver la ecuación, y esa es la parte que corrijo, y a posteriori la parte numérica. Vean aquí, entonces, el deslizamiento, ¿cómo lo calculamos? Este 1500 está supuesto, como les dije recién, en un motor de siempre 2 pares, es decir, 4 polos, ¿no? Un motor de 2 pares. Cuando hagan el cálculo de la ecuación de velocidad de campo del estator, les va a dar los 1500, ¿sí? Que no es otra cosa que los 60 por los 50 dividido en 2 pares para este motor supuesto, ¿sí? Lleva 4 polos, es decir, 2 pares. De ahí los 1500 RPM de campo de estator. Velocidad de campo de estator, 1500 RPM. Velocidad de motor, 1485, deslizamiento equivalente a una fracción. Con esa fracción, ustedes vienen a la ecuación PR y calculan la que corresponde a la PJR, sin necesidad de averiguar ni la IR ni la RR', ¿sí? Pero encontrando la potencia de pérdida de manera directa. Lo pueden sacar de la fórmula original de RC, ¿sí? Ahí está la ecuación de corrección necesaria para, a partir de la potencia útil en rotor, encontrar la pérdida. Es proporcional porque están referidas ambas al deslizamiento. Son esos trucos propios de la definición, ¿sí? Los 50 vatios de pérdida. Después dicen, pero hay otros 50 vatios de pérdida también en el estator, porque dijimos por la consigna que eran igual. Doble 50 vatios de pérdida más la potencia disponible en eje rotor es la potencia absoluta. Está contemplado ahí pH, no nos dijeron que no sabemos. Las potencias mecánicas de pérdida no las tenemos disponibles. Fin de la cuenta, ¿sí? Bueno, el problema es muy simple, sin embargo, sí requiere de ustedes comenzar a hacer el manejo y recuerdo de las ecuaciones con deslizamiento, relaciones omega F RPM y relaciones de potencia y definiciones de potencia, ¿sí? Torques, potencias, velocidades, son las cosas que implican estos cálculos, así que ahí viene parte del entrenamiento de recordar las fórmulas, ¿no? Eso es inevitable, un poquito de memoria. Lo otro, no dejar de aplicar los conceptos físicos, ¿sí? Eso de omega T igual a P, si hacen el balanceo de unidades les va a dar lo correcto. Por eso es muy importante que cuando resuelvan ya la parte numérica esté balanceado en las unidades, ¿no? Aquí las unidades no son extrañas, no son
difíciles son newton, metro, segundos, minutos, vatios, ¿qué más? Amperes, y por ahí aparecerán, creo que los voltios. Si acaso aparece la U, en algunos problemas se usa eh, la extensión. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más en cuanto a este problema inicial? Como en todos los casos, digo, es muy importante. Yo no les digo que se tapen los ojos y no miren el apunte, por el contrario, en principio no queda otra que seguir con el apunte, pero tratar de plantear el problema correcto, ¿sí? Y es muy importante darse cuenta del aspecto principal del problema, es lo de siempre, ¿no? Eso no es particular de esta materia, es para todas, pero digo, que traten, ya que lo tienen todo solucionado, traten de primero intuir cómo encarar y plasmar un par de ecuaciones, no dejen de escribir un par de ecuaciones para plantearlo, a partir de las ecuaciones que puedan no recordar, pero ir a buscarla, esta podría servirme, tratar de encontrar algún pasaje de términos que esté llevando a la solución. Hecho eso, bueno, si tienen éxito en resolver, sin necesidad de saber si está bien, bueno, verifiquen contra esa solución. Si no están orientados, bueno, comiencen imitando la solución, pero escriban, hagan los cálculos, hagan el balanceo de unidades, acá no está hecho, eso conviene hacerlo siempre para verificar que las ecuaciones están bien planteadas. ¿Por qué no tener la práctica de los omega, f y n y todas sus conversiones para que no les fallen cuando los vayan a aplicar? Y tener un poquito más de práctica de tanto hacer ejercicio, sin duda, de la relación de potencia. Al principio uno no le encuentra la vuelta, después comienza a acordarse. Tenemos la potencia útil en eje mecánico, la potencia de pérdida en el rotor, las potencias de pérdida mecánica si están disponibles, las potencias de pérdida en estator porque es una resistencia, y ahí comienzan a relacionar, bueno, una vez más, circuito equivalente. Ya lo han hecho con el transformador, acá hay que continuar usándolo, ¿sí? Ese es el modelo simplificado de motor, que se asemeja, ustedes han visto, al del transformador. Hay una introducción de nuevos conceptos que se deben utilizar, son cuplas y velocidades, ¿no? Que no aparecían en el transformador. Y las potencias relacionadas con ello. Omega T igual a potencia, ¿no? Omega por torque igual a potencia. Velocidad angular por torque igual a potencia. Es la ecuación principal de la cual pueden deducir la mayor parte de las potencias implicadas, ¿sí? Veamos esta otra. En determinadas condiciones de carga, un motor de inducción trifásico conectado en triángulo absorbe de una red de 220 voltios una potencia de 64.300 vatios con factor de potencia 0,85. ¿Sí? Un detalle. Estos libros, si yo no me equivoco, de origen son españoles, y los españoles, aunque tienen un sistema eléctrico relativamente similar al nuestro, a veces utilizan un trifásico de 220 voltios, ¿sí? No de 380. Entonces, cuando el libro mencione 220 voltios, no se hagan a la idea de que es la tensión de fase o monofásica. Es la tensión que les diga ahí que es, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con eso, por ahí puede haber, y en este punto sí es importante, puede haber diferencia numérica con lo que acaban de ustedes resolver, si se han puesto a resolver. Entonces, el libro a veces hace referencia a diversos sistemas de alimentación industrial propios de España, que no necesariamente están presentes en nuestro ámbito, ¿sí? En nuestro ámbito es común tener 380, no es común tener 400 voltios en los trifásicos de línea a línea. Mejor dicho, de tensión de línea o fase-fase. Y tampoco es común tener 220. No significa que no haya instalaciones particulares. ¿Cuál es el problema de instalaciones particulares? Que a veces no se consiguen esos motores con esos regímenes. Por lo tanto, es que esos no son comunes en nuestro país. La mayor parte de nuestros motores son 220, 380, ¿no? Entonces, no se guíen por el valor. Guíense por lo descrito. Si aún así fallan para la resolución de estos problemas, bueno, yo no voy a tratar de hacer esos trucos en el parcial. Voy a mantener nuestra convención 220-380 para el sistema que tenemos. Pero en estos problemas puede haber un poquito de esa confusión, ¿no? A veces esos 220 no significan 220 de fase, significan a veces 220 de línea. Aquí hay que tenerlo en cuenta en varios de estos problemas que mencionan el valor. Entonces, no es cuestión de usar el valor suponiendo que es directamente el de fase, ¿de acuerdo? No es cuestión de hacerlo así. En muchos casos son valores, otros sistemas industriales de tensión, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso, no dejen confundirse por eso. Por eso es la parte importante, manejar bien las ecuaciones analíticas, escribirlas bien, deducirlas bien, plantearlas bien y finalmente hacer la parte numérica, ¿no?
Digamos, entonces tenemos una red de 220, dice ahí, ¿sí? No nos aclara, después vamos a tener que verificar en el problema si los 220 son de línea o son de fase. Es bastante probable que sean de línea. Conectado en triángulo, una potencia X, un factor de potencia X. Aquí viene un punto importante de la mayor parte de este tipo de problemas y también son modelos de los modelos, de los problemas de parcial. El problema siempre da alguna manera, ¿sí? Siempre da alguna manera, no el anterior, no el problema 1, pero sí el resto de los problemas. Siempre da alguna manera de averiguar RR o RE, o es lo mismo, una en función de la otra, ¿sí? O una relación tal que nos permite averiguar RR, porque con RR y el deslizamiento, es decir, con el valor de resistencia rotórica, ¿sí? Y el deslizamiento, ustedes siempre van a encontrar la RC. Recuerden que la RC es la resistencia que representa la potencia transmitida al eje motor. Transmitida al eje motor, ¿sí? No la RR, es la RR con cierta función de S. Les da la RC. La RC, reflejada o no, es la que equivale a la potencia transferida al eje motor, ¿sí? Va a ser parte de la que, en cierta manera, equivalente a la potencia disponible en el rotor, o la potencia, perdón, o la cupla o torque disponible en ese eje, ¿sí? Va a estar directamente relacionada. Así que si ustedes encuentran RC, a continuación deben encontrar la potencia, y con la potencia deben encontrar potencia y velocidad, perdón, pueden encontrar directamente el torque en el eje motor. Entonces esa relación va a aparecer en todos los problemas. En todos los problemas va a haber maneras de deducir la RR. A fin de cuentas, la RC en función del deslizamiento, ¿no? La RR con deslizamiento les va a dar RC. Y la RC no es otra cosa que una variante o una manera de encontrar potencia y torque en el eje motor. O si lo quieren también, velocidad en el eje motor. Veamos entonces qué tenemos. Dice, la relación entre RE y RR es 0,7. Es una ecuación lista para andar despejando cuando tengamos datos de una o de la otra. Y se sabe que el par máximo se produce a 1406 RPM. Voy preguntando, ¿qué ecuaciones vamos a ir a buscar? ¿Qué ecuaciones vamos a ir a buscar? Vamos, amigos, participen. O estoy solo acá. ¿Están usando el apunte? ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Bueno, se ve que no me entienden. No sé si no me escuchan. Caramba, che. Sí, profe, se escucha. Bueno, al menos eso. Me van a invitar a escribir las ecuaciones. No sé qué es lo que quieren. ¿Quieren que se las escriba? La potencia. Veamos la potencia de qué situación. Bueno, sin duda la potencia está presente en muchas de las situaciones. Aquí fíjense, a ver, dice, absorbe de la red una potencia X. No es necesario que en este momento se acuerden de todas las potencias, pero después de todo, ¿qué potencia es esa que nos dieron de datos? 64.300 vatios. ¿Qué es esa potencia que nos dieron de datos? No dejen de mirar la punta si quieren, ¿no? La absorbida, ¿sí? Nos entregaron 64.000 y pico de vatios. ¿En qué se gastaron esa potencia? ¿En qué se gastaron esa potencia? Bueno, ya que tenemos un circuito equivalente, atribuyan al circuito equivalente esas cosas. Si conociéramos la RH, gastó una porción. La RE gastó una porción. La RR gastó una porción. Pero hemos logrado que el motor se mueva. Fíjense que dice que se está moviendo. La primera parte del problema, no estamos ni en el punto 1, ¿no? La primera parte del problema dice que en el par máximo ocurre a 1406 RPM. Hay una potencia también disponible en esos 1406 RPM, así que todavía tenemos la potencia mecánica útil en el rotor disponible gracias a eso, si fuera que está trabajando en este momento en el par máximo. ¿De acuerdo? Entonces,
hay varias potencias que podemos comenzar a tratar de buscar. No es todo, quiere decir que vayamos a encontrar cualquiera de ellas. Fíjense que no tenemos el valor de la resistencia histórica ni la rotórica, pero nos dice que la relación entre ellas es 0,7. Si introducimos ese 0,7 entre esas resistencias y relacionamos un par de potencias, podemos comenzar a encontrar algunos de esos valores. ¿Sí? Algunos de esos valores. ¿Qué me decían por ahí? Vamos a ver. Claro, en las impedancias del circuito, sí, las impedancias del circuito, guarda con las impedancias. Recuerden que las impedancias están formadas por la Z por un lado y por las R por otro. Las de pérdida son solo las R. Las de pérdida son solo las R. Las otras Z, la otra parte que sería, bueno, la correspondiente, por ejemplo, las de fuga, no es que no sean pérdidas, claro que lo son, pero no las contemplamos como potencias activas. No las podemos sumar en las potencias activas. No están en las potencias activas, están en las reactivas, que en algún que otro problema suelen aparecer. Vamos con lo que sí tenemos. Hay una ecuación que hemos mencionado y que está dentro de la lista y ustedes pueden comenzar a buscar, tal vez es un poquito largo el apunte de recordatorio de ecuaciones. Es un evento particular, nos dice, se sabe que el par máximo ocurre en 1406 RPM, ¿sí? Recuerden, esos 1406 RPM está un poquito implícito, pero es el par máximo, ¿sí? Yo hubiera dicho TM o Tmax o algo así, creo que en este apunte le llama CR max, bueno, después lo vemos, ¿sí? C por cupla, ¿recuerdan? Entonces, tenemos 1406 RPM y ustedes recuerdan esta ecuación, omega T igual a P. Tengo omega y dice que es el par máximo, ¿sí? El par máximo. ¿Qué ocurre con el par máximo? Eso ocurría, recuerdan ustedes la formita esa doble S que se ve así, ¿sí? Tiene un pico. Ese pico ocurre para un deslizamiento puntual. Ese deslizamiento, tal vez no se acuerden en este momento, pero es importante, se puede calcular en función de RE y me parece que RR. De RE y de RR. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a introducir en esa ecuación, ¿sí? Los 0,7 de relación entre ellos. Y por lo tanto nos va a quedar una única incógnita. Una única incógnita. ¿Sí? De esa manera vamos a ir acorralando con los valores que disponemos ese valor de par máximo, ¿sí? Ese omega se da para un valor de par máximo, ¿de acuerdo? ¿Qué otro detalle? Consideramos pérdidas mecánicas y rama de vacío despreciables. Listo. La pH no hay que calcularla, la RH no hay que buscarla. Pérdidas mecánicas no tenemos datos, así que ni siquiera hay ecuaciones para calcularla. Son datos que nos tienen que dar. Si no nos lo dan, no existen. Punto 1. Intensidad absorbida, balance de potencia y par desarrollado en tal valor de RPM. ¿Sí? Entonces, veamos, decíamos, factor de potencia. De este factor de potencia, ¿qué podríamos deducir? ¿Sí? Con ese factor de potencia a esa potencia, ¿qué podemos deducir de ese factor de potencia? El factor de potencia es el coseno de phi. ¿Es ¿cierto? inductivo? Claro. De ahí vamos a sacar la relación R y X del circuito equivalente. ¿Y a quiénes son atribuibles el R y el X? Casi acá está la solución, ¿no? Y la están viendo, ¿no? El R se lo atribuimos al ROE y el X es el SOE. ¿Sí? Entonces del 0,8, ¿era 0,8? 0,85. De ese 0,85 tenemos que deducir el circuito equivalente. ¿Sí? Y vamos a atribuir a ROE y hasta podríamos llegar a decir ROE más RC'. RC' recuerden que va a aparecer solo cuando se esté moviendo. Así que mientras no lo contemplemos como moviéndose, tenemos que contemplar solamente ROE y SOE. ¿Sí? Entonces, como si fuera un arranque inicial. Si en un arranque inicial solo encontramos ROE y SOE, le atribuimos a ellos toda la potencia, y el factor de potencia nos puede indicar el valor relativo de ello. ¿Sí? Entonces, esas son las series de ecuaciones que nos pueden venir ayudando. Entonces, son a plantearlas. Al principio no tienen las ecuaciones tiradas ahí en el papel, y hay que comenzar a ver cuál de ellas tiene una incógnita. De la incógnita que aparezca nos vamos sacando nuevas relaciones que nos permiten encontrar a su vez relacionándolas con el resto, ¿no? Entonces, repasemos un poco. Tenemos una tensión de alimentación, tenemos una potencia y tenemos un factor de potencia. Deberíamos poder averiguar la corriente. Esa corriente va a tener dos componentes. La correspondiente a la resistiva y la correspondiente a la inductiva.
La resistiva se la atribuimos de manera directa a ROE o ROE y RC', ¿sí? Donde la RC' depende de la ROE o de la RR en función del deslizamiento, ¿sí? ¿Qué otro detalle? La parte reactiva se la atribuimos a SOE, y SOE no está más que formada por las inductancias de fuga. No vamos a descomponerla, la utilizamos compacta como está, ¿sí? Ya tiene la porción reflejada del rotor incluida en el SOE, ¿sí? De encontrarla, no la vamos a desarmar, salvo que tengamos más datos para encontrar cada una de ellas. D. El par máximo nos dice que el par máximo se produce en un n de tanto. Escribimos esa ecuación correspondiente al par máximo, que es una relación de deslizamiento, y el deslizamiento no está en función de los RPM, sino que está en función de las R que nos interesan. ¿Cuáles son? La R estatórica y la R rotórica. Cuando encontremos esa relación, la despejamos, viene un 0,7 de por medio, y vamos a encontrar una sola incógnita. O la referimos a la estatórica o la referimos a la rotórica, solo a una de ellas, no hace falta más. Y con la R rotórica y el deslizamiento correspondiente al par máximo, que todavía se puede calcular al haber encontrado las R's, vamos a poder conocer la RC' para par máximo, ¿sí? A partir de ese punto vamos a poder encontrar el par máximo, ¿sí? El otro punto, fíjense que este es un punto aparte. Todo eso que teníamos en la consigna es solo para averiguar, ¿sí? Repito, solo para averiguar el circuito equivalente. Queremos encontrar el circuito equivalente. Necesitamos encontrar el circuito equivalente. Encontrado el circuito equivalente, recién vamos a pasar al punto 1. Recién vamos a pasar al punto 1. ¿Sí? Les repito. Los datos que tiene esa consigna están puestos ahí para encontrar el circuito equivalente, y es lo primero que debemos hacer en todos los casos, ¿sí? En cada problema lo que nos interesa es encontrar el circuito equivalente. Con el circuito equivalente, vamos a evaluar ese circuito equivalente en distintas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Las que nos mencionen esos puntos. Fíjense, ahora no está en torque máximo. Quiere averiguar una intensidad, una corriente, que ha absorbido, quiere conocer el balance de potencia, siempre y cuando el par en este momento sea de un valor particular. No es necesariamente el de torque máximo, es un par particular, ¿sí? Ese par, ese torque, es en otro punto de la curva, ¿sí? En otro punto de la curva. Como ya tenemos el circuito equivalente, ¿qué hay que hacer? Una vez más hay que hacer omega t igual a P. Despejar lo que corresponda y comenzar a buscar las relaciones a partir del circuito equivalente, ¿sí? Vamos con otra. Intensidad absorbida y par desarrollado en un arranque directo. Sonamos, arranque directo. ¿Qué suposición es importante en un arranque directo? ¿Cuánto vale el deslizamiento en el arranque directo, en el momento del arranque? ¿No? No hace falta que lo adivinen, ¿no? Pueden ustedes mirar el apunte, sí me importa que ustedes lo vayan revisando. Puede ser muy largo y no encontrarlo, pero sí importa que ustedes lo vayan buscando. El 1, el deslizamiento vale 1. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿cuál es la velocidad 0? La velocidad de eje motor. La velocidad de eje motor es 0. Evalúen si quieren el deslizamiento y van a ver que les da un deslizamiento de 1. Ese deslizamiento de 1 significa que a la ecuación de torque de la omega t igual a P, deben evaluarla con, sería con el omega de estator, ¿sí? El omega estator, que es equivalente al omega de rotor, ¿sí? Después vuelvan sobre esas ecuaciones y evalúenla con el S en 1. Es equivalente a evaluarla en S en 1 o considerar que no existe una velocidad de eje motor, ¿sí? Bueno, eso sería el par desarrollado para arranque directo. Fíjense que el resto de los valores los van a tener porque es el circuito equivalente. ¿Existe la RC' en el arranque, en el momento del arranque? No. No existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay, porque no hay movimiento del rotor. Y cuando el deslizamiento ya deja de ser 1 es porque comienza a moverse el rotor. En ese momento aparece una RC que podemos atribuirle a la energía transferida al eje motor, ¿sí? La energía que es necesaria para vencer y hacer girar ese eje motor. Entonces el RC' no existe en el momento del arranque, ¿sí?
Es por eso que cuando los motores arrancan consumen más que después que están en funcionamiento. Efectivamente. Así es, así es. En ese momento tenemos, en principio podríamos suponer que es como la prueba de cortocircuito. Tenemos un corto en el rotor. No es exactamente un corto porque está la R de por medio, pero entre la RR reflejada y la RE, que es esa ROE que está ahí, no es lo suficiente como para que la corriente no se dispare. ¿Sí? No es lo suficiente para que la corriente no se dispare. Se suele disparar hasta cerca de 7 veces el valor de la nominal, lo cual puede ser demasiado para los detalles constructivos de los alambres, de la potencia que puede disipar la propia estructura del motor, ¿no? Entonces ahí donde aparecen todos esos métodos de arranque. Reducir la corriente, a veces relacionado con reducir la tensión, poner resistencias estatóricas en el rotor. ¿Es posible en un cable de ardilla? No. Use otro método. Use una estrella de triángulo. Use un autotransformador. A ver, el autotransformador estaba, claro, alimentando el estator, también nos puede servir para disminuir la corriente de arranque. ¿En qué otro método había? Bueno, en el que estuvieran disponibles las bobinas por los anillos rosantes, conectamos ahí unas resistencias, ¿no? Y le ponemos resistencia y por lo tanto estamos aumentando la resistencia del circuito. Y la RC efectivamente va a aparecer conforme vaya ganando velocidad, ¿sí? Esa velocidad es casi directamente proporcional a nuestra RC' o viceversa. Nuestra RC' va a aparecer en proporción casi directa de la velocidad de giro, ¿sí? Del eje motor, ¿no? Físico. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Velocidad de giro funcionando como freno a contracorriente con un par de 40 Nm. Bueno, hay una situación que también está explicada en los 3 funcionamientos del motor. Como motor, como generador y como freno, ¿sí? Salvo por un detalle de signos, bueno, no habría mayor problema, pero sí van a tener que fijarse en la situación de freno. Ir a freno, buscar así freno, a la ecuación cambia un poco, especialmente por los signos eso, y la contemplan para esta situación. Ahí dice freno a contracorriente con un par de 40 Nm, ¿sí? Es el planteo para freno, ¿sí? Entonces, repasemos un poco este problema. Es largo este problema, ¿sí? Es largo este problema. Solo la consigna ya les permite ir calculando varias cosas. ¿Qué es lo que estamos buscando en la consigna? Sin los 3 puntos, ¿no? Sin los 3 puntos. Deben encontrar circuito equivalente. Siempre hay que encontrar el circuito equivalente. Entonces, el propio problema les da pautas para encontrarlo. Fíjense, hay una relación entre resistencia rotor y resistencia estator, 0,7. Eso, ¿dónde lo metemos para que nos dé algo? Bueno, da la situación. Fíjense, dice, el par máximo ocurre a tal velocidad. De ahí podemos saber que par máximo se dio para una relación de S de par máximo, busquen la ecuación después, es una relación entre las resistencias. Una relación entre las resistencias. A esa le introducimos lo que nos han dado de dato y podemos decir, para esa situación, que vamos a obtener la resistencia rotórica, por ejemplo. Generalmente reflejada, ¿no? Recuerden eso, siempre está reflejada. A partir de eso vamos a sacar la resistencia estatórica. A partir de eso vamos a comenzar a poder atribuir potencias de pérdida. ¿Pero con qué corriente? La corriente se deduce está alimentado a 220. Tenemos una potencia total absorbida, que es una potencia activa. Tenemos 0,85 de factor de potencia. Ya sabemos entonces un reparto entre Rs y X. Las Rs son las consumidoras de la parte activa, ¿sí? A esas les atribuimos los 64,300 vatios. ¿De acuerdo? A los ROE. Y entonces estamos ahí a un paso de encontrar los 3 elementos principales de nuestro circuito equivalente. Con ese circuito equivalente, ahora vamos a 3 nuevas situaciones de prueba. Primera situación de prueba nos dice, el par que tiene en este momento que estamos midiendo es 1455 RPM. Agarre usted la ecuación omega t igual a P e introduzca eso, más los datos que ya tiene del circuito equivalente y la alimentación, y entre a deducir lo que falte. En este caso nos piden la corriente. Punto 2. Intensidad absorbida, par desarrollado en un arranque directo. Pucha, pero también no nos dio dato. Sí, si está el dato, está implícito, es el arranque directo. Vayan a la ecuación de arranque directo, es una situación que es deducible, pero si no es deducible para ustedes todavía, porque se hace con práctica, vayan, tomen la ecuación, hay una relación que se da por no estar moviéndose en el arranque, es básicamente aplicar a ese circuito equivalente toda la potencia. Así que se distribuye de esa manera en arranque directo. Van a encontrar el par equivalente y van a encontrar, si despejan de ahí, la corriente del circuito equivalente, ¿sí? Siempre el circuito equivalente, siempre el circuito equivalente.
La última, velocidad de giro funcionando como freno. Bueno, esta vez nos está mandando a otra sección del resumen, el funcionamiento como freno. Sí, hay un detalle con las ecuaciones, hay un par de inversiones de potencias y, bueno, un dato del par sobre el cual está trabajando. 40 Nm, bueno, de ahí vamos a sacar el resto. Y el resto de los datos, una vez más, el circuito equivalente. ¿Sí? Esa es la pauta de los problemas, ¿sí? Son problemas, en este caso, es un problema muy largo porque tiene 3 puntos para resolver, aparte de haber encontrado el circuito equivalente, ¿sí? En cualquier problema que dé yo para nuestro parcial, va a ser no menos que el circuito equivalente. Lo que más interesa es encontrar el circuito equivalente a partir del planteo de consigna, ¿sí? No tanto como resolver 3 puntos a partir de eso. En este, bueno, un problema largo hecho a propósito para sacarle el jugo al propio problema. Ahí tenemos potencia absoluta, fíjense que ahí tenemos lo de siempre, ¿no? El coseno de phi, y este está planteado como un circuito en función de, díganme ustedes, tensiones y corrientes, ¿de línea o de fase? De fase. Son de fase. Tiene un 3, entonces tanto U como I son de fase. Alguna de las dos puede coincidir con línea, ¿por qué? Por tratarse de un triángulo o de una estrella. No nos interesa. Nos interesa que ese planteo de ahí dice, este circuito equivalente está planteado en función de tensiones y corrientes de fase, por eso aparece un 3, ¿de acuerdo? Bueno, de ahí sacan ustedes la corriente, atribuyen a la corriente lo que ya dijimos por el 0, sería el 0,85, ahí tienen el ángulo que corresponde al 0,85, ya tienen la parte resistiva, la parte equivalente de la inductiva, la reactancia, así que el 1,632 pueden atribuirlo, fíjense ahí, a ρe más RC', ρe más RC', ¿sí? Puede que todavía no sepamos la S, así que nos queda planteadito eso para resolver más adelante. Sin embargo, ahí viene el par máximo a ayudarles un poco. El par máximo se da para esa relación de resistencias, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Deducen, ahí pueden ver la ecuación del par máximo, perdón, del deslizamiento correspondiente al par máximo, el 1406, hay que deducir, correspondiente al par máximo. Con la de par máximo, una vez más, suponemos que el motor tiene 2 pares de polo, por eso el 1500, ¿sí? 1500 RPM corresponde a 2 pares de polo para 50 Hz, ¿sí? Después hagan un poco las cuentas, les van a salir. ¿Qué otro detalle? Encontramos el deslizamiento a par máximo, con el deslizamiento a par máximo encontramos la relación RE-RR, fíjense que eso ya lo tenían averiguado de la parcialidad del circuito equivalente, y obtienen finalmente RR y R'. Perdón, profe, ¿cómo sabe que son 2 pares de polo? Bueno, no lo dice el libro, así como algunas ecuaciones que no han aparecido. Da por supuesto que la mayor parte de los problemas tratan con un tipo de motor estándar, que es el de 2 pares de polos no digo que acá, de la industria española que toma de referencia, ¿sí? No lo dice. Por eso toma el 1500 como, este 1500 lo conoce todo el mundo. No es claro. Es un motor de 2 pares si haces las cuentas, fíjate. F es de 50 Hz. Para saber cuántos son la frecuencia de estator, debemos llevarlo a RPM, ya que este está en RPM. Para transformar en RPM tenemos una vez por segundo para 1 Hz. ¿Cuánto es RPM? Tendríamos que multiplicar por 60. 60 por 50 nos da 3000. 3000 RPM corresponde entonces a los 50 Hz de alimentación. 3000 RPM. ¿Está bien? Sí, profe, se entendió eso. Y como son 2 polos, queda dividido 2. Exacto. No 2 polos, 2 pares, guarda. Claro, 2 2 pares. pares. Este libro usa la referencia de 2 pares. No les va a salir distinto si usan número de polos, pero va a cambiar la ecuación, va a aparecer un 2 que aquí no está. Tengan cuidado con ello, ¿sí? ¿Por Este qué libro en usa, algunas veces sí, usa RC' y después pone RR'? ¿Es un error del texto o tiene un significado? no, sería así. En ese circuito equivalente tenemos el RR' es exclusivamente la resistencia atribuible al bobinado rotor. Recuerden que a veces no es un bobinado, es por ejemplo la jaula de ardilla. De todos modos tiene una resistencia equivalente, ¿sí? Y la prima, acuérdense que es reflejado al estator, como el secundario primario. ¿Está bien? RR'. Entonces, ese es debería ser posible medirlo, si acaso estuviera accesible, ¿no? Si acaso estuviera accesible, como por ejemplo cuando tenemos los anillos rotantes, podríamos medir el RR y además reflejarlo conociendo el M equivalente de una prueba de ensayo motor, ¿sí? Entonces, RR', no es RC'. Ahora,
¿Cómo encontramos el RC' a partir del RR'? Necesitamos el deslizamiento. ¿Sí? Necesitamos el deslizamiento. Si no tenemos un deslizamiento calculado, no vamos a poder encontrar el RC'. No debe ser 1. ¿Cuándo se da 1? Cuando no hay velocidad. ¿Sí? Míralo aquí, en esta ecuación. ¿Puedes verlo ahí? ¿Qué es n? La velocidad de giro de la situación particular. ¿Sí? Velocidad de giro motor. Entonces, si no tenemos un deslizamiento que sea distinto de 1, no vamos a encontrar el RC'. ¿Sí? ¿Dónde decís que aparece una por la otra? ¿Puede ser ahí? Decime vos, yo lo busco. Aquí, por ejemplo. ¿Cómo, profe, se cortó? Va, por lo menos a Mil mí. disculpas. Sí. Vos me decías si hay, o sea, cómo saber dónde va RC', RR', ¿puede ser? Claro, O sí, esa es mi pregunta, porque en el gráfico estaba RC', pero después en la fórmula lo trabaja como RR'. bueno, de Y acuerdo. ahí está bien, Si vos te fijas, sería acordate RC' esto, ¿no? Este es el sería punto. el RR' con el deslizamiento. Exacto, exacto. Ese es el punto, ¿no? Fíjate, este es nuestro circuito equivalente, podemos decir que es universal, incluso para la situación de S en 1. Ahora, lo que sabemos que RC', por más que está representado ahí, sería su valor de 0. ¿Está bien? Eso lo podemos ver por la ecuación equivalente. Entonces, la ecuación equivalente es justo esta. Es el RC'. ¿Sí? RC' es Claro. función de RR' y S. Ahí está la función de S, ¿no? Hay otra forma de escribirla que también la hace evidente, que se hace 0 en S de 1. ¿Está bien? Entonces, ρ más RC', recuerden, el RC', podríamos decir, toma valores cuando comienza a moverse el rotor. Entonces, mejor tenerlo siempre presente, por más de que se anule ese término. ¿Sí? Ahora, no tenemos datos de la S para poder anular este término y decir, le atribuyo esto al ROE. Así que tenemos que dejarla pendiente. Hasta tanto averiguemos una S. Esa S que vamos a averiguar es este punto, la del torque máximo. Entonces, el torque máximo se da, creo que nos dijo en los RPM, eso no me acuerdo. ¿Veamos? Ahí está, ¿ven? 1406 RPM. El torque máximo. En 1406 RPM va a ocurrir el torque máximo. Pero el torque máximo tiene un punto, y este punto es ese. ¿Sí? Recuerden que eso sale de hacer la derivada de la función, encontrar la segunda derivada, encontrar que se trata del máximo o el mínimo. En realidad el máximo estamos buscando, así que este es el máximo. Y cuando hacen todos los despejes, van a encontrar esa relación. RR' sobre, eso sería, bueno, no es no es la Z completa, pero la RE con sobre, ¿sí? Sin el secundario, sin el rotor. ¿Sí? Esta ecuación da el valor de S. Esa ecuación la podemos deducir del valor que anticipamos que el motor tiene de RPM referidos al estator. El campo del estator depende de la frecuencia y ahí lo tenemos calculado. ¿Sí? Entonces, recuerden que la frecuencia de estator es la frecuencia de alimentación sobre pares de polo. Este está suponiendo que son 2 pares de polo siempre. Y además está llevado a RPM. Como está la frecuencia de 50 Hz, para llevarlo a RPM hay que multiplicarlo por 60. Y dividirlo en 2 para que nos dé los 1500. Es una suposición del libro, no es evidente. Eso tienen que tomarlo así para este libro de entrenamiento. ¿Sí? Son motores de 2 pares de a la potencia en eje motor. ¿Sí? Mejor dicho, la potencia total, la RC', la correspondiente a eje motor. La de RC' solamente correspondiente a eje motor. ¿Sí? Entonces La tienen pH correspondiente a eje sería motor. 0, ¿no? ¿Perdón? La pH sería 0, ¿no? Sí, la pH acá no la contemplamos, una de dos, o es muy chica o sencillamente no tenemos datos. Como suele ser comparativamente pequeña, lo mismo que en el transformador, y acá es más pequeña todavía, no está contemplada.
¿Sí? ¿Acaso si hubiera datos, una vez más nos las va a hacer averiguar dándonos datos para encontrar, ¿sí? Datos para encontrar el circuito paralelo, la rama paralela. Decía, la RC' está relacionada directamente con la potencia en el eje motor. La potencia en el eje motor más la velocidad en el eje motor les da, bueno, no es la ecuación, pero les da el torque. ¿Sí? Bueno, la potencia, entonces la PR es deducible de la RC', PR deducible de la RC', junto con el deslizamiento. ¿Sí? PJR de la RR', PJE de la RE', perdón, la prima no. La PTR, bueno, es una suma, pueden verla ahí. ¿Sí? No hay más. Lo demás es sumar la PTR ya atribuida, si no es potencia en el eje motor, potencia de pérdida en resistencia rotórica, potencia de pérdida en resistencia estatórica, fin, potencia absoluta. Recuerden que la potencia absoluta es activa. ¿Sí? Tienen que también deducirlo de el vatio, no está en voltampere. ¿Sí? Bueno, ese es el patrón de ejercicios. Cualquier otro ejercicio, veamos, miren, por ejemplo, vamos al 3, ¿dónde estaba? 3.3. Se dispone de un motor de inducción trifásico 380-660. ¿Ven las tensiones? No son las que generalmente estamos acostumbrados a escuchar por aquí. Bueno, traten de seguir el problema con esos valores, ¿no? No se dejen confundir por el valor dado. Bueno, si nos dice que es de 50 Hz, que es el caso típico de español porque no tienen otra frecuencia, salvo que los motores sean especiales. A plena carga el motor gira a 950 RPM, ¿sí? Dice ahí, plena carga, ¿sí? Eso es un dato. Para su puesta en marcha se utiliza un arrancador estrella-triángulo, ¿sí? ¿Y qué sucede en una condición estrella-triángulo? Hay un torque de un tercio de la corriente y un tercio del torque, ¿sí? Un tercio de la corriente y un tercio del torque, ¿sí? Y ahí va a haber una relación que les permite sacar una por la otra. Cambiando la conexión, la máquina al alcanzar el 80% de su velocidad asignada. O sea que si arranca en estrella, llega al 80% de velocidad nominal, asignada es el nombre que usa en este texto español, y entonces estamos cambiándolo a triángulo. En ese punto recién cambia a triángulo. ¿Sí? Entonces no dejen de mirar la situación de arranque estrella-triángulo para resolver este problema. Con el devanado rotórico abierto y alimentando el estator a su tensión asignada, el flujo máximo en el entrehierro es de 4,25 miliweber. Aquí estamos otra vez más en cálculo del circuito magnético, ¿sí? Con ese cálculo del circuito magnético lo que vamos a hacer, mejor dicho, no es circuito magnético, es la ecuación de Faraday, ¿sí? La ecuación de Faraday. Con la ecuación de Faraday ustedes van a encontrar la ERS. Y con el deslizamiento y ERS van a encontrar la ER. Y con la ER van a encontrar el circuito equivalente, ¿sí? Bueno, ahí tienen los detalles. Arrollamiento trifásico bobinado con un devanado de... factor de devanado de tanto y con 200 espiras por fase. ¿Qué es el factor de devanado? Bueno, el factor de devanado es básicamente una proporción. No llega al 100%, es un poquito menor. O sea que a las 200 espiras tiene un efecto de 200 espiras por 0,96, en fin. Y hacen ustedes el cálculo de la tensión. Eso va en el cálculo de la tensión por la ley de Faraday. Está la ecuación, si no la recuerdan, para el caso para que tengan el factor. Fíjense que ese factor debe ser el K, que me parece que toma está al principio, pero es la ley de Faraday. Arranque de vacío. En arranque en vacío tenemos 15 kilovatios, potencia activa, 60 kilovoltamperes, potencia reactiva. ¿Sí? Voltamperes reactivo, lo dice ahí. Así que ya pueden atribuir ustedes sería a Rho más RC' y a SOE. ¿Sí? Ahí tienen las dos potencias, tienen el triángulo de potencias, del triángulo de potencias tienen que deducir el triángulo de impedancias. Cuando se estabiliza se mide una intensidad, tenemos la corriente, ya tienen para la potencia total. ¿Tenemos más datos allá arriba? Sí, acá tenemos, ¿eh? Tensión de alimentación y corriente. Una frecuencia de 0,05 Hz. ¿Esto cuando es el devanado rotórico? Bueno, está diciendo, cuando se estabiliza se mide una intensidad por el devanado rotórico con una frecuencia X. Esa frecuencia, en este caso, no es la frecuencia de alimentación, es la frecuencia propia del rotor. Debería ser, estimo yo, que la NR, ¿sí? La NR.
no es la N de eje motor. Despreciando la rama de vacío, una vez más, se pide. Bueno, todo lo que dimos antes es para encontrar el circuito equivalente, ¿sí? Todo lo que dimos antes para encontrar el circuito equivalente. Luego se pide una situación nueva, y la situación nueva se da o un tipo de arranque, o un tipo de prueba, o un tipo de funcionamiento, ¿sí? Como nos pasó en el problema anterior. Impedancia por fase del motor en la instancia inicial de arranque. En la situación de arranque es una ecuación en particular. Resistencia estatórica y rotórica, referida al estator, bueno, son parte del circuito equivalente. Par desarrollado en el motor en el arranque. Es atribuirle a la ecuación y a la situación de que no ha girado todavía, no ha comenzado a girar el rotor. Par en el motor, una vez estabilizado, la situación de estabilización, se ha dicho por acá, se estabiliza, creo que era esta, si no es esa, sí, debe ser esta. Cuando se estabiliza, está en 0,05 Hz. ¿Y qué otra más? Y cuando el motor trabaje a plena carga, la de plena carga está dada al principio, 950 RPM. ¿Sí? Pero como pueden ver, cada punto en realidad es una nueva situación de ensayo o de particular trabajo, o de particular arranque, o de particular potencia, o cosas así. En cambio, la consigna suele dar los datos suficientes para que ustedes encuentren el circuito equivalente. Bueno, pueden verlo a partir de ese punto. Van a ver, ahí está el K, que corresponde al factor de devanado. Ahí está la ecuación de Faraday. El M, que se puede deducir de la situación de ensayo. Bueno, el XOE, sería acá el phi de SOE y ROE, porque nos ha dado potencia reactiva, potencia activa, en fin, hay una cadena de pasos. Aquí está la corriente de arranque se da para cierta situación. El SOE, en fin, hemos encontrado el circuito equivalente. SOE, resumen, ROE y SOE. Lo único que nos falta es el RC'. El RC' va a aparecer, fíjense, la FR era de 0,05 Hz. Hay una relación respecto para el, fíjense que aquí estoy usando, una vez más, un poquito sin subíndices, la F corresponde a la del estator, ¿no? Corresponde a la del estator. Entonces tenemos frecuencia rotor respecto de la del estator. Nos da el deslizamiento. Bueno, lo demás sale a partir de eso, aparece la RC de esa situación. En las otras va a haber un RC distinto porque depende del nuevo S. Fíjense aquí, para desarrollar el arranque, la ecuación antes dicha, ¿sí? También se puede deducir de omega T igual a P. ¿Qué otra más? Par desarrollado del motor con motor estabilizado. Bueno, de la situación del SB, que es el deslizamiento a 0,05 Hz de frecuencia del rotor. En fin. Como pueden ver, es una aplicación... Sí, escucho. La cantidad de pares de polos se podría determinar con la velocidad a plena carga, ¿no? Porque, por ejemplo, en este ejercicio que nos dice que es 950 RPM, Sí. dice que tiene 3 pares de polos. Y eso es porque para 3 pares de polos sabemos que es 1000 RPM, la NE, y buscamos el valor más próximo. Y creo que en el ejercicio anterior también creo que era 1400, el próximo sería 1500 y por eso tenía 2 pares de polos. Sí, así es. Aquí no me acuerdo, ¿lo decía ahí la cantidad de pares de polo explícito? No, acá no, lo dice abajo, lo resuelve, o sea, dice, Claro. como lo deduce. Creo que es Más a partir de este punto, ¿no? Como es plena carga, con estos RPM, sí, ahí creo que después cuando empieza la esos resolución, RPM la primera a fórmula. 50 Hz, bueno, no serían los que corresponden. ¿En la primera? Ah, mira, ahí está el 3. Pero es por esto, es los 950 RPM son un indicio de que está en 3 pares de polo, ¿sí? Porque 950 RPM no es de un motor de 2 pares de polo que andaba cerca de los 1500, ¿te acuerdas? Bueno, esas son cosas que son propias de conocer tipos de motores en cantidad de pares de polo. O sea, ¿cuál es en 3 pares de polo? ¿Cuánto da? Alrededor de 1000 RPM. Va a ser menor la de plena carga. ¿Está bien? Entonces, eso es un indicio. Después, el otro era 1500 para el estator, para frecuencia de F de 50, y por lo tanto la mayor parte de las velocidades eran 1400 y algo. ¿Sí? Es un indicio de la cantidad de pares de polo. ¿Sí? Esos serían, y después en otros dice directamente la cantidad de pares de polo, pero me parece que debe ser 1 o 2 problemas, no lo recuerdo ahora, por ahí ando. Están un poco largos esto. Este habla de la corriente nominal por 5 para el arranque. No dice los pares polo
No, no lo dice. No lo dice. Está trabajando en potencias ahí. Bueno, los otros deben estar mucho más allá, no sé si lo voy a encontrar rápido. No sé si es el mismo. Ah, no, sí, el mismo, pucha, la mierda, tan largo. Seguimos el mismo. Este parece otro, pero estoy un poco perdido. A ver si. 3.5, no, recién aparece acá. Veamos el 3.5. El 3.5 utiliza carga, porque creo que este es. Claro, ahí está. Ensayo de vacío, datos. Ensayo de rotor bloqueado, datos. De acá deducimos, fíjense que. ¿Cuál es el que nos da datos de rama paralela? Acá. Ensayo de vacío. Este ensayo de vacío les da datos de la rama paralela. Ahí las van a tener que tener en cuenta. ¿Sí? Y acá tenemos, está, mira, 120 polos. ¿Cuántos pares de polos? Guarda con eso, son 60. ¿Sí? El 60 va a simplificar algunos números para la parte numérica. Pero ese es uno de los problemas que sí dice la cantidad de polos. ¿Sí? Una vez más, dice la cantidad de polos, la de pares tiene que ser, bueno, la mitad, ¿no? Bueno, así son la mayor parte de los problemas. Digo que una parte de la consigna les va a permitir encontrar circuito equivalente. Esa es la parte más importante de nuestros problemas. ¿Sí? Y lo que estamos buscando que ustedes manejen y resuelvan. ¿Sí? Encontrar circuito equivalente. Hay un par de situaciones más que no están de más practicar, pero lo principal es encontrar circuito equivalente. ¿Sí? Eso en cuanto a este tipo de ejercicio. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Un detalle? No, ninguna, profe, por ahora. Sí, María. Bueno, Agustín. ¿Quieren hacer en presente? Me he olvidado. Pongan su asistencia y bueno, nos vemos pronto. Bueno, les recomiendo, mientras tanto, como decíamos, traten de mirar o participar de este evento de 3 horas de programación, aun si sus resultados son apenas comenzando, puede ser muy interesante para usarlo de práctica y de mejora y de conocimiento de muchas más actividades que va a tener la rama aparte de este evento, ¿sí? Les puede servir para, ya les he dicho, para mejorar académicamente y profesionalmente en algunas áreas que a ustedes les interesen, ¿sí? Esas actividades incluso las pueden proponer ustedes y con un poco de colaboradores, tanto de rama como algunos otros de sus compañeros, seguramente van a poder poner en marcha algunas actividades interesantes, cursos, eventos, prácticas, recursos que se pueden conseguir por internet y se financian a veces con plata de IEEE, ¿sí? El hecho de pagar membresía a veces, bueno, permite algunos accesos extras, pero lo más importante, más que nada, es la experiencia y lo que se gana con las actividades nuevas. Bueno, buenas noches, nos vemos pronto. Chao, profe. Nos vemos.